Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Sacerdote alemán es liberado en Malí tras más de un año de cautiverio. El padre Ha Jo era consciente de los riesgos que significaba para su seguridad seguir trabajando en Malí, pero persistía impulsado por el deseo de mejorar la situación general del país y de permanecer con la pequeña comunidad cristiana. Un sacerdote alemán que fue secuestrado en Malí hace más de un año ha sido liberado finalmente. Hans Joachim Lore, conocido cariñosamente como el padre Ha-Jo, desapareció en Bamako, Malí, el 20 de noviembre de 2022, donde llevaba más de 30 años trabajando. Encontraron su auto abandonado y la cruz que normalmente llevaba consigo en el suelo. Las noticias de su liberación comenzaron a propagarse a principios de esta semana, pero la Congregación de los Misioneros de África a la que pertenece confirmó oficialmente su puesta en libertad tan solo el miércoles 29 de noviembre. Hoy podemos anunciar oficialmente que el padre Ha-Jo fue liberado el 26 de noviembre de 2023 en la solemnidad de Cristo Rey del Universo y en el aniversario del nacimiento para el cielo de nuestro fundador, el cardenal Charles Lavigiere, dice el comunicado, añadiendo: es una gran alegría para nosotros saber que al fin está libre después de tantos meses. El padre Hans Joachim es socio de proyectos de ACN en Malí. La Fundación Pontificia ya expresó su profundo pesar en el momento de su secuestro y ahora expresa su gran alegría por su liberación. Estamos muy aliviados y felices de saber que el padre Ha-Jo ha sido liberado después de lo que debe haber sido una experiencia extenuante. A lo largo de los años hemos trabajado juntos y ACN ha visto de primera mano cómo él siempre ha tenido en el corazón el bienestar de la gente de Malí, independientemente de su religión. De hecho, estaba profundamente comprometido con el diálogo interreligioso en el país, de mayoría musulmana, que él veía como clave para la paz y el desarrollo, dice Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN Internacional. A pesar de nuestra alegría en este momento, no debemos olvidar que hay muchos hombres y mujeres que siguen secuestrados o son perseguidos por sus creencias en todo el mundo, pero especialmente en Malí, Níger, Nigeria y Burkina Faso, y nuestras oraciones y pensamientos están con ellos también en este momento. Desde ACN seguimos acompañando con gran angustia la situación de los cristianos, en particular en la región del Sahel, donde cada día los cristianos son expulsados de sus pueblos, mueren de hambre bajo la presión de grupos terroristas o simplemente son masacrados porque quieren llevar una cruz al cuello o rezar. Solo en Burkina Faso y en Níger, según los obispos locales, hay más de 100 causas de beatificación en marcha a causa de esta nueva ola de persecución, de la que no se informa en el mundo occidental, añade Regina Lynch. El comunicado de los misioneros de África, provincia de África Occidental, también agradece a todos los que contribuyeron a la liberación del misionero, incluidas las autoridades malienses y alemanas, y subraya asimismo la alegría de la iglesia local en Malí. El padre Ha-Jo ha partido directamente a su país natal, Alemania, para reunirse con su familia y recibir los cuidados necesarios. Después de todos estos meses en cautiverio, su salud debe haberse visto afectada, dice la orden religiosa. Esperamos que se recupere rápidamente y que el trauma que ha sufrido no deje demasiadas secuelas. La actividad yihadista ha aumentado en África en los últimos años, como señaló el propio padre Ha-Jo durante su visita a la Oficina Nacional de ACN en Suiza en 2022. Los yihadistas vienen en grupos en motocicletas y las comunidades locales tienen que pactar con ellos. Se les prohíbe tocar las campanas de la iglesia y beber alcohol, y a las mujeres se les obliga a llevar velo, dijo en ese momento el padre Ha-Jo. El misionero era muy consciente del peligro que enfrentaba en su trabajo diario. No sabes cuándo ni dónde puede suceder. Como europeos blancos somos objetivos fáciles y nos han dicho que los yihadistas nos vigilan.
pero en varias entrevistas con ACN también explicó por qué el peligro inminente no lo persuadía de irse del país. La pregunta se nos hace en el Evangelio: ¿quién dices que soy yo? Ese es el significado de nuestras vidas. Vemos que lo importante no es cuánto tiempo vivamos, ni cuánto logramos, ya sea mucho o poco, sino que lo que hacemos tenga sentido y pueda hacer del mundo un lugar mejor. Los disturbios de Yaranguala marcaron un punto de inflexión para el diálogo interreligioso en Pakistán. Hace una década y media, el arzobispo Sebastian Shaw encontró mucho escepticismo y poco interés en el diálogo por parte de los líderes musulmanes. Tras años de esfuerzos para generar confianza, el prelado asegura que ahora son los propios líderes islámicos quienes toman la iniciativa de hablar en favor de los cristianos perseguidos. El arzobispo de Lahore, Monseñor Sebastian Francis Shaw, opina que la presión de los eruditos islámicos es la clave para animar al gobierno a tomar medidas enérgicas contra los extremistas que persiguen a los cristianos en Pakistán. En declaraciones a la Fundación Pontificia ACN, realizadas durante una reciente visita a la sede internacional en Alemania, el arzobispo describió los frutos del diálogo interreligioso en su país de origen y cómo un reciente incidente de persecución contra cristianos parece haber marcado un punto de inflexión en las relaciones entre la Iglesia Católica y el Islam. El pasado 16 de agosto, miles de cristianos se vieron obligados a huir de sus hogares cuando una turba musulmana se desató en Yaranguala, Faisalabad, arrasando con todo lo que encontró en el camino. El detonante fueron los rumores de que 2 hermanos cristianos habían profanado el Corán. Decenas de iglesias fueron incendiadas y cientos de familias se quedaron sin hogar cuando sus casas fueron saqueadas e incendiadas. Nadie murió, pero los cristianos tuvieron que dormir varias noches a la intemperie, pues regresar era demasiado peligroso. Al día siguiente celebramos una rueda de prensa en Lahore, junto con 6 o 7 líderes islámicos o ulemas, todos ellos miembros de nuestro grupo de diálogo. Le mostré a uno de ellos imágenes de los niños durmiendo en la intemperie y le pregunté: nosotros somos solo el 2% de la población y ustedes el 97%. ¿Por qué tu gente nos hace esto? El ulema, muy afectado, se emocionó mucho y volviéndose hacia mí me dijo: señor obispo, le pido perdón en nombre de todo nuestro pueblo. Afirma el obispo Shaw. Monseñor Shaw subraya que la creación de Pakistán se concibió como un proyecto de libertad religiosa, donde los no hindúes pudieran escapar del estricto sistema de castas que aún imperaba en la India. Los cristianos de la región a la que pertenece Yaranguala contribuyeron decisivamente a que el Punjab occidental se uniera al país recién formado. Sin embargo, el auge del islamismo radical es un problema desde hace décadas, y el gobierno carece a menudo de voluntad para luchar contra los extremistas por temor a provocar con ello disturbios en todo el país. Pakistán está tolerando todos los males, pero el problema es que luego ese mal se hace tan grande que es difícil de controlar. Muchas personas fueron detenidas tras los disturbios, en su mayoría miembros del partido extremista TLP. Sin embargo, al gobierno le resulta difícil castigarlos por las repercusiones que ello podría tener en otras ciudades. Tradicionalmente, lo que hacen es forzar la reconciliación entre los cristianos y los agresores, para que les perdonemos, y puede que eso sea lo que propongan también en este caso. No obstante, el arzobispo Shaw cree que las cosas están cambiando, y dice: las voces de los eruditos musulmanes han cobrado mucha importancia, sobre todo allí donde al gobierno y a las Fuerzas Armadas les resulta más difícil intervenir. Uno de los frutos de nuestro diálogo es que por primera vez muchos ulemas nos han apoyado y siguen apoyándonos. Así, por ejemplo, cuando me reuní en Yaranguala con el líder nacional del influyente grupo musulmán Jamaat e Islami, este me dijo que lamentaba mucho lo ocurrido y prometió que apoyarían a los niños que perdieron sus libros de texto cuando incendiaron sus casas. Hace 2 semanas donaron libros a 200 niños. Esto es fruto de nuestro diálogo y por esa razón tenemos que seguir promoviéndolo aún más. Este arzobispo lleva muchos años muy involucrado en el diálogo interreligioso. Fue presidente de la Comisión para el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Pakistaní. Ahora que ha sido reemplazado, sigue trabajando con decenas de interlocutores islámicos de su propia arquidiócesis, además de formar parte del dicasterio para el diálogo interreligioso del Vaticano.
El arzobispo espera que las voces de los destacados líderes musulmanes que denuncian la persecución de las minorías en Pakistán puedan dar al gobierno el aliento necesario para proteger a los cristianos y demás grupos religiosos y castigar a los agresores. Y lo que es más importante, Monseñor Shaw afirma que los propios ulemas están tomando por fin la iniciativa. Precisamente, la semana pasada celebramos una reunión en la sede episcopal, en la que 2 ulemas, uno de ellos el gran imán de Lahore, acordaron organizar una conferencia interreligiosa de alcance nacional en Islamabad, la capital del país. Por esta vía, también están influyendo en el gobierno para que trabaje más en aras del diálogo y de una sociedad mejor en Pakistán, opina. Oriente Próximo, menos escuelas católicas equivalen a más extremismo. ACN aprueba una ayuda de 2,6 millones de euros para escuelas en el Líbano y Siria. ACN ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para las escuelas del Líbano y Siria para el curso escolar 2023-2024. El programa de ayuda, dotado de 2,6 millones de euros, incluye becas escolares para más de 16.000 estudiantes, principalmente cristianos de entornos desfavorecidos, en 176 escuelas católicas. También se proporcionarán subsidios de ayuda para 6.000 profesores en escuelas católicas y 117 profesores de religión en escuelas públicas. Este programa de ayuda abarca igualmente la financiación de más de 20 proyectos de paneles solares para los tejados de algunas de estas escuelas. En ambos países, el apoyo económico proveniente del extranjero es indispensable para la supervivencia de las escuelas. Nuestras escuelas están atrapadas en un círculo vicioso, explica Mariel Boutros, corresponsable de los proyectos de ACN en el Líbano. Los padres ya no pueden pagar las tasas escolares y no hay apoyo estatal. Pero sin ingresos, las escuelas no pueden pagar los sueldos de los profesores y a ello cabe añadir los demás gastos operativos de manutención. Sin embargo, si las escuelas católicas dejan de funcionar, las consecuencias serán graves para todo el país, pues algunas organizaciones islamistas estarían más que dispuestas a llenar ese vacío. En ese caso, los niños serían adoctrinados ideológicamente y ello ocasionaría más extremismo. Desde el colapso económico del Líbano en 2019, más del 70% de la población vive en una pobreza extrema, y en Siria el porcentaje alcanza el 90% debido a la guerra, las sanciones y la inflación. Boutros explica que si una persona recibía en el Líbano un salario equivalente a $2.000, ahora solo obtiene entre 20 o 30 dólares. Solo el desplazamiento al trabajo se come gran parte del sueldo. Además, muchas personas han perdido su empleo y viven con unos pocos dólares al mes, por lo que no pueden tomar todas las comidas del día. El paquete de ayuda de ACN no solo da soporte a los padres con las tasas escolares de sus hijos y los gastos de material escolar, sino que también subvenciona los salarios de los profesores de las escuelas católicas y los profesores de religión católica de las escuelas públicas. Sin el apoyo financiero de ACN, a menudo no podrían llegar a final de mes. El año pasado ya había proporcionado un gran paquete de ayuda. Para Yola Bader, que lleva 23 años enseñando religión católica en una escuela pública cerca de Beirut, la ayuda económica de la Fundación Pontificia fue una gran bendición. Ese año tuve un accidente y me tuvieron que operar del hombro. Sin el subsidio de ACN no habría podido costear la operación. La enseñanza es, para ella, algo más que un trabajo. A pesar de la difícil situación, Yola nunca habría dejado de hacerlo. Mi trabajo aquí no consiste solo en enseñar. Mi misión es ser la presencia de Cristo en esta escuela, aun siendo solo una pequeña luz en la oscuridad. El apoyo de ACN para la instalación de paneles solares y proyectos de renovación de las escuelas tiene, en última instancia, una importante misión social. Los sistemas de paneles solares son muy importantes porque ayudan a las escuelas a ser autosuficientes, dice Mariel Boutros. Como en muchas escuelas públicas hay huelga, 3 millones de niños corren el riesgo de crecer sin educación. Nosotros podemos admitir a muchos de ellos, incluidos niños musulmanes, en las escuelas católicas. Los cristianos cumplimos aquí una importante tarea para todo el Líbano.
Muchos padres musulmanes aprecian nuestra labor y en nuestras escuelas sus hijos entran en contacto con nuestra fe y los valores cristianos. Así, fruto de esta convivencia, aumenta también la tolerancia. En Siria, país sacudido en los últimos años por una guerra civil por la que solo en 2021 murieron unas 6.000 personas, la pobreza es hoy más profunda que nunca. Siria ha sido crucificada. El país ha sobrevivido, pero la guerra ha abierto profundas heridas en el cuerpo y el alma, asegura Elías Nseir, representante del patriarcado greco-melquita, que dirige la escuela Al-Riaya, situada en un barrio de Damasco. El número de cristianos ha disminuido drásticamente en los últimos años en Siria. Es difícil obtener cifras exactas, pero mientras que antes de la guerra se calculaba que vivían en Siria alrededor de 1,5 millones de cristianos, según estimaciones actuales ahora hay alrededor apenas 200.000 familias cristianas. Esto hace que el apoyo económico a las escuelas católicas sea aún más significativo, porque dan a los niños una perspectiva de futuro a pesar de la guerra y les ayuda a establecer una conexión más profunda con su patria, marcada por el sufrimiento. El apoyo de ACN nos permite llevar a cabo, a pesar de todos los obstáculos, nuestra misión educativa, humana y cristiana, dice Elías Nseir. Nosotros hacemos todo lo posible por cumplir aquí con nuestra misión y estamos profundamente agradecidos con todos nuestros benefactores. Han sido y siguen siendo un apoyo colosal. 1.000 millones de gracias a todos ustedes. Contamos con su valiosa ayuda. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.